Vamos a continuar leyendo el libro de Hechos del capítulo 3, del versículo 1 al 26. Pedro sana a un mendigo cojo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron... ¿Cómo quedaron? A ver. Y no puedo. Quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Vamos a leer la descripción de este capítulo. Los judíos observaban tres tiempos de oración al día. Por la mañana, 9 de la mañana, por la tarde, a las 3 de la tarde y al ponerse el sol. A esas horas los judíos devotos y los gentiles que creían en Dios iban al templo a orar. La puerta hermosa era una entrada al templo, no a la ciudad. Era una de las entradas preferidas y muchos pasaban por allí cuando iban a adorar. En el judaísmo, dar limosna era un acto loable, de modo que este mendigo se ubicó sabiamente donde la mayoría de las personas, yendo al templo, pudieran verlo. Este hombre pidió dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor: la salud de sus piernas. Muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude con algún problema, cuando en realidad necesitamos la nueva vida que hay en Él. Es posible que Dios nos responda diciendo: tengo algo mucho mejor para ti. Pídele a Dios lo que desea. Pero no se sorprenda si le da lo que realmente necesitas. En el nombre de Jesucristo significa por la autoridad de Jesucristo. Los apóstoles estaban realizando esta sanación mediante el poder del Espíritu Santo y no por su propia cuenta. Emocionado, el hombre empezó a saltar, a caminar y a alabar a Dios. Entonces la gente lo vio y se asombró ante el poder de Dios. Recuerde darle las gracias a las personas que lo ayudan y alabar a Dios por su cuidado y protección. El pórtico de Salomón
una galería cubierta sostenida por grandes columnas de piedra situada justo dentro de los muros del patio del templo. Era parte del complejo del templo de Herodes el Grande. Había construido para mejorar su relación con los judíos. Al estar allí, los apóstoles indudablemente estaban cerca de los mismos líderes religiosos que habían conspirado para matar a Jesús. Pedro vio a la multitud y aprovechó la oportunidad para hablar de Jesucristo. Presentó su mensaje con claridad, diciéndoles quién era Jesús, cómo lo habían rechazado los judíos, por qué ese rechazo fue fatal, qué debían hacer para cambiar la situación. Les avisó que Dios todavía les ofrecía la oportunidad de creer y recibir a Jesús como su Mesías y Señor. Muestras de la misericordia y la gracia de Dios, tales como la sanidad de este hombre lisiado, proveen oportunidades para proclamar la verdad. Pídanle a Dios que le dé valor como el de Pedro para aprovechar estas oportunidades hablando de Cristo. Cada vez que tengas oportunidad, no importa si de repente te ponen caras, si de repente se voltean, si de repente toda la gente empieza, como que tú empiezas a hablar y empiezan a oír. No te preocupes de eso. Tú siembra. En algún momento, te aseguro, ellos van a tener esa cosecha en su vida y pues la gloria va a ser para Dios, nada más. Pero tú no te canses, haz lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Seguimos con el capítulo 12. Pedro predica en el templo. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es de Dios. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por fe, en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús. Fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios.
Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto de Dios. Les prometió a sus antepasados. El pacto que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Seguimos leyendo la descripción. Pilato había decidido poner a Jesús en libertad, pero la gente clamó para que él liberara a Barrabás, un asesino. Cuando Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, no estaba hablando en sentido figurado. Jesús había sido juzgado y ejecutado allí en Jerusalén, tan solo unas semanas antes. No era un hecho distante en el pasado. Muchos de ellos habían oído lo sucedido y algunos hasta posiblemente habían clamado que condenaran a Jesús. Los líderes religiosos pensaban que había acabado con Jesús cuando lo crucificaron, pero esa confianza fue sacudida cuando Pedro les dijo que Jesús había vuelto a la vida. El mensaje de Pedro hizo hincapié en que 1. El pueblo y los líderes religiosos habían matado a Jesús. 2. Dios le había dado la vida nuevamente. 3. Los apóstoles habían sido testigos de ese hecho. Después de señalar el pecado y la injusticia de los líderes, Pedro explicó la importancia de la resurrección, o sea, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Jesús recibió la gloria por la sanidad de este hombre lisiado, no los apóstoles. En esos días, el nombre de una persona representaba su carácter, autoridad y poder. Al usar el nombre de Jesús, Pedro proclamaba quién le daba la autoridad y el poder para sanar. Los apóstoles no hicieron énfasis en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer a través de ellos. El nombre de Jesús no es para usar como algo mágico, sino con fe. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos recordar que Él es quien concede nuestras peticiones, no el sonido de su nombre. Algunas de estas profecías se encuentran en el Salmo 22, Isaías 56, Isaías 53. Pedro les estaba explicando la clase de Mesías que Dios había enviado. Los judíos esperaban un gobernante poderoso, no un siervo sufriente. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús al predicar que la gente debía arrepentirse de sus pecados. El mensaje de salvación de los apóstoles también incluía el llamado al arrepentimiento, es decir, admitir que uno ha pecado y apartarse de este. Muchas personas quieren los beneficios de identificarse con Cristo, pero no quieren arrepentirse. La clave para recibir el perdón es confesar su pecado y alejarse del pecado. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiarnos de nuestros pecados, sino también darnos renovación espiritual. Al principio, apartarse del pecado puede parecer doloroso, porque es difícil romper viejos hábitos y renunciar a ciertos pecados. Pero al final, Dios le dará una mejor manera de vivir, como Oseas prometió. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo.
Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. ¿Necesitas un tiempo de renovación en tu vida? El tiempo de la restauración final de todas las cosas es la segunda venida de Cristo, el juicio final y la eliminación del pecado en el mundo. La mayoría de los judíos pensaban que el profeta de quien hablaba Moisés en Deuteronomio 18:15 era Josué, pero Pedro dijo que era Jesucristo, el Mesías, que tanto habían esperado. Ya había llegado. Pedro y el resto de los apóstoles estaban exhortando a la nación judía a reconocer lo que había hecho a su Mesías, a arrepentirse y a creer. De este punto en adelante, en el libro de Hechos, vemos que muchos judíos rechazaron la buena noticia. El mensaje también llegó a los gentiles y muchos de ellos lo aceptaron. El profeta Samuel vivió durante el tiempo de transición entre los jueces y los reyes de Israel y es considerado el primero de los profetas oficiales. Fue quien ungió al rey David y habló claramente del establecimiento de su reino. Pedro quería que sus oyentes comprendieran que desde el principio del cargo del profeta, todos los profetas hablaron de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios le había prometido a Abraham que el mundo entero sería bendecido por medio de sus descendientes, en Génesis 12:3. Dios cumplió su promesa en Jesús, el Mesías descendiente de Abraham. Y hoy tú y yo somos bendecidos gracias a que en la Biblia, desde el libro de Génesis, Dios dijo que seríamos bendecidos por medio de la descendencia de Abraham. Y hoy yo estoy segura de que todas sus promesas se siguen cumpliendo, se cumplieron y seguimos. Hoy estamos esperando el regreso de Jesús, pero estamos en el tiempo de la gracia. Todo lo que hemos estado leyendo es porque Jesús vivió, murió, pero resucitó y ha dejado en cada uno de nosotros ese espíritu, que ese es el espíritu que a ti te está diciendo en este momento que confíes en Dios. Confía en lo que no ves, pero confía en que Dios tiene para ti cosas preciosas. Y aquí Pedro lo único que estaba haciendo era hablándole a las personas de lo que ya estaba escrito, lo que se cumplió y lo que está por cumplirse. Hoy Dios quiere que vayamos al mundo a proclamar su palabra, a dar el plan de salvación, a decirles que este no es el fin. Este mundo no se va a terminar para quienes nosotros estamos creyendo en una vida después de la muerte. Vienen cosas preciosas y yo por supuesto deseo conocerte en esta vida. Hoy Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El Espíritu que está dentro de ti, de mí y de todos los que estamos creyendo en su palabra, va a haber una recompensa increíble para nosotros. Así que yo le pido a Dios que Él bendiga nuestra vida. Señor, bendice nuestra vida. Dios, te suplico en el nombre de Jesús que todo lo que estamos leyendo, Señor, se grabe, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea como algo tatuado aquí adentro de nosotros, en ese corazón, Señor, para que cada vez que te necesitemos recordemos que no estamos solos. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas regresar la sanidad a cada una de las personas que en ti confiamos y clamamos. Yo te pido hoy en especial, Dios, por mi precioso hijo Santi, tú lo sabes, Dios.
Tú lo estás sanando, tú lo estás restaurando. Hoy yo te pido, Señor, porque devuelvas la movilidad de su mano, Señor, que Él pueda volver a sentirla y pueda volver a gozarse y pueda volver a disfrutar del cuerpo maravilloso que tú nos has dado. Y te pido por cada una de las personas que en este momento te necesitamos y te necesitan, Señor, para que sanes su cuerpo, para que sanes nuestro cuerpo, y tú, Señor, no permitas que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Cuídanos de esta pandemia, de este coronavirus y de todo lo que dicen que viene, Señor. Yo te ruego que no permitas que tengamos miedo por nada, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos cuidas y proteges en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Connie Kong y vamos a seguir leyendo la Biblia porque cosas preciosas Dios tiene para nosotros.